Ok, chicos, entonces nosotros habíamos quedado en lo que fueron las leyes fundamentales de los negocios. Ya sabemos son las medidas de la generación del dinero en relación a crecimiento, generación de efectivo y rentabilidad sobre activos. Ahora, cuando yo ya sé cómo es calcular toda la rentabilidad sobre activos, ahorita con toda la coyuntura que estaba pasando e inclusive con el trabajo de investigación de tercera nota que yo les dejé, que se pueden apoyar con esto que nosotros estamos haciendo los cálculos, quiero que ahorita veamos una herramienta estratégica, una fórmula estratégica que es muy efectiva al momento de saber cómo tomar una decisión de financiamiento, ¿no? Recordemos las tres principales decisiones que yo les mencionaba a ustedes que debe tener todo un financiero, que es las decisiones de financiamiento, las decisiones de inversión y las decisiones de operatividad, ¿no? Las decisiones de financiamiento es saber el origen de los recursos y esta va a ser una estrategia de ese origen de recursos. Las decisiones de inversión es cuando yo ya sé el origen de esos recursos, hacia dónde los voy a destinar, y las decisiones de operatividad para hacer toda la parte del ciclo, ¿no? Entonces, este fondo de maniobra que vamos a ver una estrategia de financiamiento de corto y largo plazo sin necesidad de recurrir a un agente externo ni a un tercero que me permita saber internamente si la empresa está en la capacidad de financiarse, de tomar para cualquier tipo de proyecto en específico, para un objetivo casual que esté viviendo, una coyuntura como la que estamos viviendo, si es capaz de financiarse y por cuánto tiempo es capaz de financiarse, ¿no? Por sí misma, sin necesidad de depender de un agente externo, en este caso bancos comerciales. Entonces, fondo de maniobra es una estrategia que a mí me permite saber esto y ustedes tienen que conocerlo para poder saber al momento en que estén llevando personal o estén teniendo un área o una empresa propia, saber al momento de que aplicar esto financieramente con sus contadores, con todo el equipo profesional que se puedan apoyar, ¿no? Entonces, fondo de maniobra conceptualmente es esa cantidad de dinero inmovilizado en las operaciones actuales, ¿sí? Es esa cantidad de dinero que yo puedo conseguir que cuando se está haciendo todo el flujo acá como yo les estoy colocando en esta gráfica entre el activo corriente y entre los activos y los pasivos cuando están en ese flujo, el fondo de maniobra es esa cantidad de dinero inmovilizado que me permite saber si yo lo puedo tomar como para una decisión de financiamiento y en qué tiempo, ¿no? Yo lo puedo tomar. La parte izquierda que ustedes ven son los activos no corrientes y los activos corrientes. Y en la parte derecha ustedes ven el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos como la ecuación fundamental en equilibrio y en el centro, por eso se coloca el fondo de maniobra. ¿Cómo va haciendo esta interacción entre las operaciones de las mismas actividades que lleva la empresa y ese fondo de maniobra es ese pedacito que me permite a mí poder conocer cuánto es entre las interacciones de los activos, los patrimonios y los pasivos, que son esos componentes financieros que nosotros estábamos viendo, ¿no? Hay dos formas de poder aplicar esto y es el fondo de maniobra de corto plazo y el fondo de maniobra de largo plazo. El fondo de maniobra de corto plazo es una fórmula muy sencilla, es el activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí, ¿por qué no tenemos en cuenta de pronto los pasivos no corrientes o los activos no corrientes? Recordemos que ya lo que nosotros vimos, las diferencias entre los componentes financieros que eran los activos corrientes y los pasivos, entre todos los activos y los pasivos. Los pasivos no corrientes o son los famosos pasivos de largo plazo, son todos esos bonos o hipotecas que tienen quizás la empresa a mayores de un año, ¿no? Ya cuando son 2 años, 3 años, 5 años, que son a largo plazo. Entonces, todo lo que es no corriente es lo que se conoce como mayor a un año y por eso no se tiene en cuenta pues en este cálculo del fondo de maniobra de corto plazo. Recordemos que lo corriente, en este caso activo corriente o pasivo corriente, es lo que yo tengo en menos de un año. En el caso de los activos corrientes, recuerden que estos activos corrientes pueden ser lo que son las cuentas por cobrar, que se puede convertir en dinero, el dinero que se puede convertir en
en liquidez en menos de un año, y los pasivos corrientes de igual forma son como todo el tema de los en plazo de un año, lo que son acreedores, sueldos de vengados, los impuestos sobre los ingresos de vengados, las cuentas por pagar, bueno, en fin, todo este tema que se tiene acá. Entonces, en este primer punto, el fondo de maniobra de corto plazo, como es corto plazo, no podemos colocar nada que sea no corriente, y es simplemente una resta entre el activo corriente menos el pasivo corriente. El de largo plazo la fórmula es patrimonio neto más pasivos no corrientes menos activos no corrientes. Si ustedes ven, nosotros cuando estábamos haciendo lo de la ecuación general de la contabilidad, pasivo neto más pasivos no corrientes se le conocen como recursos permanentes. Que es como colocar el tema de la liquidez, de cómo está en función de estos recursos permanentes para poder hacer un cálculo mucho más exacto y más preciso, ¿sí? Se me olvidó mencionarles que este fondo de maniobra también también se conoce usualmente como el capital de trabajo, pero en este caso que yo los estoy enfocando es más una decisión de financiamiento de corto plazo, ¿sí? Y de largo plazo una decisión de financiamiento que es la de origen, que era lo que nosotros estábamos viendo, pero para que ustedes ya lo vayan aterrizando un poco más. Ahora, este fondo de maniobra, ustedes lo van a poder interpretar de dos formas de acuerdo al valor que les dé. Si es un valor de un fondo de maniobra positivo, un fondo de maniobra negativo o un fondo de maniobra igual a cero. En el caso de que sea un fondo de maniobra positivo, se menciona que esta es como la situación ideal o de equilibrio financiero que tendría la empresa. ¿Por qué? Porque los activos corrientes, esos activos corrientes que ustedes están viendo ahí en el corto plazo, están financiados con recursos a largo plazo y la empresa es capaz de atender sus compromisos de pago a corto plazo. En el caso de que sea negativo, esta es como una situación más digamos, de desequilibrio, porque parte del activo no corriente está financiado con recursos a corto plazo y lo que está llevando es que sus activos corrientes son inferiores al pasivo y la empresa podría tener problemas para pagar deudas, ¿no? A ver, pongámosle un poquito más de lógica. Si obviamente mis pasivos no corrientes están siendo un poco mayores que los activos, que los ingresos, pues obviamente se va a presentar un desequilibrio financiero y no voy a poder tomarlo como una estrategia de financiamiento de origen, ¿no? O de financiamiento de una decisión de financiamiento para que tener un poco más de efectividad no lo voy a poder hacer, pero si los activos corrientes sí son mayores que los pasivos, sí me estaría generando una liquidez que probablemente le pueda hacer el uso del mismo. En caso de que el resultado sea el fondo de maniobra sea igual a cero, eso es como una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque el activo corriente prácticamente está haciendo igual que el pasivo corriente y pues, o sea, si el activo corriente se está financiando con préstamos a corto plazo, entonces es como que la empresa no tiene ni siquiera la solvencia para mostrar o la razón justificada para mostrar el por qué necesita esa decisión de financiamiento, ¿no? Entonces es como una situación de riesgo mucho peor, que ni siquiera es de incertidumbre, no se sabe en qué punto está. Vale. En este sentido, que ya les estoy mencionando cómo es el cálculo del fondo de maniobra, el por qué sirve, para qué sirve, por qué es tan importante y el cálculo del mismo. Vamos a hacer un ejemplo rápido aquí de cómo se podría hacer este cálculo del fondo de maniobra, ¿no? Esto es unos estados financieros, un estado de balance general y de flujo de la empresa Buquesa correspondiente al año 2021 y se está teniendo referente el año 2020. Voy a tratar de hacerlo más amplio aquí, vamos a duplicar esto para que se pueda ver mejor. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio. Supongamos que la empresa necesita tener una decisión de financiamiento de corto plazo y necesita saber si con la empresa Buquesa necesita saber, no quiere recurrir
a un agente externo, ni siquiera a un banco comercial para el préstamo, y ella considera, el contador le entregó estos estados financieros y le preguntan a usted si la empresa podría financiarse sin recurrir a un agente externo, ¿no? Entonces, estos estados financieros, usted lo que hace es aplicar esta fórmula de corto plazo, supongamos que lo quiere aplicar de corto plazo para unas compras, para algo de capital de trabajo, y este de largo plazo, supongamos lo que es para, no sé, una nómina, proyección de expansión de mano de obra. Entonces vamos a aplicar los dos, la de corto plazo y la de largo plazo. Van a abrir un Excel. Vamos a llevar las fórmulas aquí. Ya, creo que es más fácil así. Ujú. Entonces aquí pueden colocarlo. Ujú. Entonces, corto plazo y largo plazo. El azul. Entonces, el fondo de maniobra de corto plazo me dice que es el activo corriente menos el pasivo corriente, y esta empresa quiere saberlo es para su 2021. Entonces, como se está teniendo en cuenta el 2020, si ustedes ven en esta parte es el 2021 y en esta otra parte es el 2020, pues lo que vamos a hacer entonces es hacer, como se tiene en cuenta, si yo le estoy pidiendo a usted que me haga que me aplique esta estrategia, y obviamente usted debe tener en cuenta el año anterior, porque usted no sabe cuáles fueron las obligaciones que adquirió la empresa del año anterior que están siendo mayor de un año, ¿no? Los pasivos no corrientes. Entonces, si por ejemplo en el 2020, a usted le están pidiendo que lo calcule para el 2021, porque estamos en el 2021 y usted necesita tomar esa decisión de financiamiento ya mismo, pero usted no conoce si el año pasado se aplicó de pronto alguna obligación de una hipoteca o algún tipo de pasivo no corriente que haya comprometido eh, una liquidez o unos activos de la empresa, y usted por eso tiene que tomar en cuenta el 2020, ¿no? Para saber cómo cerró también. Entonces, lo que hacemos aquí, vamos a colocar este de largo plazo, aquí el de corto plazo para el 2020 y aquí para el 2021, y aquí sería el fondo de maniobra. Ok. Entonces aquí en el 2020 se dice que es el activo corriente menos el pasivo corriente del 2020. Entonces el 2020 activo corriente 376.000 y el pasivo corriente sería 216.000. 376.000 menos 216.000. 376.000 menos 216.000. Y aquí les da el del 2020. Luego el del 2021. 408.000 menos 261.000. 408.000 menos 261.000. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos una simple resta para saber cuánto es el fondo de maniobra y nos da 13.000. En este caso son euros los que se están utilizando. Sí, son euros. Ajá. Nos da 13.000 euros para saber con cuánto es lo que dispone el fondo de maniobra en el corto plazo. 13.000 euros es lo que nos da. Vamos a hacerlo para el del largo plazo. ¿Sí? Lo mismo hacemos acá. 2020 sería, y si lo podemos hacer un poco más directo,
sería igual a patrimonio neto más pasivos no corrientes. Aquí sí lo hacemos directo. Patrimonio neto sería 1.167.000. A ver, primero aquí, vamos a dividir 2020, 2021. Entonces me dice patrimonio neto, 1.167.000, 1.167.000 más pasivo no corriente, perdón, el del 2020 es 1.185.000, 1.185.000 más pasivo no corriente, que son 500.000. Eso lo pueden colocar en paréntesis. Lo colocan en paréntesis. Y luego le colocamos menos los activos no corrientes del 2020, que son 1.525.000. Y listo. Ahora, aquí, el del 2021. Me da 147.000, perdón, 160.000, aquí lo mismo. 1.167.000, 1.167.000, paréntesis, 1.167.000, más 600.000, menos los activos no corrientes, que son 1.620.000. Perfecto. Fondo maniobra. Fondo maniobra. No es necesario acá. Hacemos la resta. Y bingo. Si ustedes lo hacen de las dos formas, les va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos llamando de los recursos permanentes. Si yo ya tengo unos recursos destinados dentro del corto plazo, pues el mismo dinero que puedo tener, el mismo financiamiento que puedo tener para el largo plazo es lo mismo del corto, porque no, ya estoy comprometiendo unos pasivos no corrientes, que era lo que yo les estaba mencionando. Entonces, si ustedes ven en este ejemplo, se están aplicando las dos formas para poder conocer como estrategia de financiamiento. ¿Qué me está diciendo este 13.000? A ver, si nosotros desagregamos la del 2020, y quiero que aquí sean muy analíticos y no se vayan solo por lo obvio, ¿no? Si nosotros ya sabemos que disponemos de 13.000 euros, o que ha sido una reducción de 13.000 euros lo que fue en el tema del fondo de maniobra. ¿Por qué? Porque si en el 2020 yo tenía 160.000 y ya el 2021 pasé a tener solamente 147.000, pues hubo una reducción de 13.000 y es lo que yo dispongo para poderlo tener. Pero esto tiene una razón. ¿Y por qué pasó esa reducción? Si nosotros somos un poco más meticulosos en los estados financieros, en referente a los activos corrientes y los pasivos corrientes, nos damos cuenta que los activos corrientes en el 2020 eran de 376.000 y al 2021 pasaron a 408.000. Yo diría, bueno, hubieron mayores ingresos, mayores liquidez, bueno, todo lo que podamos nosotros colocar dentro de los activos corrientes. Pero en los pasivos, así como también hubo un mayor incremento, los pasivos crecieron de una forma en que pasaron de 216.000 a 261.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros simplemente hacemos una división de cuánto fue que aumentaron esos pasivos corrientes, pues nosotros simplemente lo que hacemos es dividir el 216.000 entre 261 y nos damos cuenta en cuántos puntos porcentuales fue que hubo un incremento y los comparamos de igual forma con los activos corrientes, ¿no? Para saber si sopesa o no sopesa la forma en la que nosotros estamos viendo esto. Si yo hago el ejercicio, si dividimos 376 entre 408.000, me da un 92%. Un 92%
que hubo en relación a esos aumentos, y el de los pasivos me da un 80 puntos, es decir, que claramente en el tema de los activos, sí hubo un crecimiento, pero los pasivos corrientes también hubieron un mayor endeudamiento, y eso hace que mi fondo de maniobra o mi capital de trabajo se reduzca. Listo, entonces quiero que analicen esos puntos muy en detalles, el por qué está pasando con los pasivos corrientes del 2021, o bueno, en el año que se está analizando con el año anterior, y lo mismo para el del largo plazo, ¿sí? Perfecto, entonces ya tenemos esto por acá. Ahora vamos a ver dentro del punto lo que son los periodos medios de maduración de la empresa. Esperen, yo corto el video y lo vuelvo a cargar porque si no entonces me va a quedar muy pesado.